Te han dicho que las apariciones de Fátima son un cuento de hadas. Pero ¿puede un cuento de hadas hacer que 70.000 personas, incluyendo ateos y escépticos, vean el sol caer del cielo? Hermanos, hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a retroceder a uno de los momentos más oscuros de la historia humana, 1917. El mundo estaba ardiendo. La Primera Guerra Mundial estaba devorando a una generación entera. En Rusia, el comunismo ateo comenzaba a extender su sombra. El Papa Benedicto P. se había suplicado por la paz, pero el mundo estaba sordo. Y el cielo respondió, pero no respondió a los reyes, ni a los generales, ni a los teólogos. Respondió, como siempre lo hace, a los humildes. En el rincón más olvidado de Portugal, en un pueblo pobre llamado Fátima, a 3 niños pastores, analfabetos, cuyo único mundo eran sus ovejas, su familia y su rosario. Hoy vamos a desenterrar la historia completa de Fátima, no el resumen que te contaron. Vamos a sentir el terror de la visión del infierno que cambió a esos niños para siempre. Vamos a entender las profecías que predijeron la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de Rusia. Y vamos a estar de pie, temblando, bajo la lluvia torrencial con 70.000 personas para ser testigos del milagro más grande y aterrador del siglo XX. Esta no es una historia para dormir, es una historia para despertar. Nuestra historia se centra en 3 niños. Lucia dos Santos, de 10 años, y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7. No sabían nada de la guerra, ni de Rusia, ni del Papa. Su mundo era el sol áspero, el viento, la sopa de verduras, el olor a lana mojada y el sonido de la pequeña flauta de Francisco. Lucia, la mayor, era la líder, seria, responsable. Francisco era callado, contemplativo. Jacinta era la luz, impulsiva, con un corazón que sentía todo con una intensidad casi dolorosa. Era el 13 de mayo de 1917, un domingo. El aire en la cova da Iria, una hondonada rocosa, era claro y brillante. Habían almorzado su pan y queso y estaban rezando su rosario, una versión acelerada que habían inventado para poder volver rápido a sus juegos. De repente, un destello. No fue un trueno, fue una luz blanca y cegadora que rasgó el cielo azul y despejado. «¡Vámonos!», gritó Lucia, su corazón de pastora saltando de pánico. «¡Una tormenta!». Corrieron, arreando al rebaño asustado, pero apenas habían dado unos pasos cuando, de nuevo, otro relámpago, esta vez justo frente a ellos, se detuvieron en seco. Y sobre una pequeña encina, un roble joven y raquítico, vieron a una señora. Los niños se quedaron sin aliento. No era una estatua, estaba viva. Y era, en palabras de Lucia, más brillante que el sol. Era una luz suave, dorada. Llevaba un vestido y un manto blancos, y en sus manos sostenía un rosario de perlas. Su rostro era de una belleza indescriptible, pero teñido de una tristeza infinita. Jacinta y Francisco solo podían mirar, paralizados por el asombro. Lucia, como la mayor, sintió el peso de la responsabilidad. «¿De dónde es vuestra merced?», susurró, su voz temblando. La voz de la señora no era un sonido, era como música, una vibración que sintiera en el pecho. «Soy del cielo». «¿Del cielo?», repitió Lucia, sin aliento. «¿Y qué quiere vuestra merced de mí?». «Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y qué quiero». Hizo una pausa, su mirada triste fija en ellos. «Y venís a ofreceros a Dios, a soportar todos los sufrimientos, en acto de reparación por los pecados y por la conversión de los pecadores». Lucia, sin entenderlo todo, respondió por los 3. «Sí, señora, queremos. Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo». La señora abrió sus manos, y de sus palmas brotó una luz tan intensa que penetró en el pecho de los niños. «Y nos vimos a nosotros mismos en Dios», diría Lucia más tarde, «más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos». Ese fue el primer toque de la gracia. La señora les pidió que rezaran el rosario todos los días, por la paz del mundo y el fin de la guerra, y luego lentamente comenzó a elevarse hasta que desapareció en la inmensidad del sol. El silencio que quedó era ensordecedor. Los 3 niños se miraron, estaban llorando. «No le digan a nadie», suplicó Lucia. «Es un secreto». Pero Jacinta, la pequeña, no podía contenerse. La alegría, la luz, era demasiado grande para su corazón de 7 años. Corrió a casa. «Mamá, mamá, he visto a la Virgen». Y así comenzó la segunda parte de su misión, el sufrimiento. La madre de Jacinta se rió, luego se enfureció. La madre de Lucia, María Rosa, una mujer pragmática, agarró a Lucia del brazo. «Mentirosa», le siseó, su rostro rojo de ira y vergüenza.
Estás avergonzando a esta familia. Desmiente esto ahora mismo o te sacaré la mentira a golpes. Pero Lucia, llorando, no podía. La vi, madre. La vi. Para Lucia la incredulidad y la ira de su madre fueron una espada en el corazón. El 13 de junio regresaron. El pueblo los siguió, algunos con burla, otros con curiosidad, y la señora apareció solo para ellos. Prometió que se llevaría a Jacinta y a Francisco al cielo pronto. Esta profecía, que Lucia entendió, llenó su corazón de una soledad terrible. Sus únicos amigos, sus únicos cómplices en este secreto divino la dejarían. A Lucia le dio su misión. Tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. El 13 de julio llegó. La multitud era más grande, y esta vez la señora les confiaría un secreto. Una profecía en 3 partes. El rostro de la Virgen se volvió de una tristeza mortal. Sacrificaos por los pecadores, dijo, y abrió sus manos. La luz que brotó no fue hacia arriba, fue hacia abajo, penetrando la tierra, y de repente el suelo bajo sus pies desapareció. Los niños gritaron, se vieron al borde de un abismo, un vasto océano de fuego. El terror los paralizó. Vieron un vasto océano de fuego, con demonios y almas humanas gritando, retorciéndose en desesperación, como brasas transparentes. Jacinta soltó un chillido que rasgó el aire, un sonido de puro terror, y se aferró a Lucia, su rostro pálido como la cera. Francisco se quedó inmóvil, sus grandes ojos fijos en el horror, su rostro blanco, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La visión duró un instante, pero fue una eternidad. La señora levantó la vista, su rostro lleno de una tristeza infinita. «Habéis visto el infierno», dijo, su voz temblando, «a dónde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón». Ese momento lo cambió todo. Los niños ya no eran niños. Jacinta, la niña alegre, se obsesionó. «Pobres pecadores», gemía por la noche. «Reza mucho, Lucia. Tenemos que rezar mucho para que no vayan allí». Dejó de jugar. Se ató una cuerda áspera a la cintura, ayunando por los pecadores. Francisco se vio profundamente afectado por la tristeza de Dios. «Si yo pudiera consolarlo», le decía a Lucia, pasando horas solo consolando a Dios oculto. Y Lucia, la líder, ahora llevaba el peso no solo de la persecución de su familia, sino de la visión del infierno y el destino del mundo. Entonces vino la segunda parte del secreto. «La guerra va a terminar», dijo la señora, «pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial. Y para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. La tercera parte del secreto, Lucia la guardaría para el Papa. Una visión de un obispo vestido de blanco subiendo una montaña, atravesando una ciudad en ruinas, rezando por las almas de los cadáveres a sus pies y finalmente siendo asesinado por soldados. La persecución se intensificó. La historia de los niños había llegado al gobierno secular y anticlerical de Portugal. Y Arturo Santos, el administrador del distrito, un masón y un ateo convencido, decidió que este circo de superstición tenía que terminar. El 13 de agosto las multitudes eran enormes, pero los niños no llegaron. Arturo Santos, con una sonrisa astuta, los había secuestrado. Los recogió en su carruaje con la excusa de llevarlos a ver al párroco. En lugar de eso, los llevó a la cárcel del pueblo, en Ourem. «Dígame el secreto», les rugió en una celda sucia, con criminales borrachos que los miraban. «O los freiré en aceite hirviendo». Los 3 niños, aterrados pero firmes, se negaron. «No podemos», dijo Lesnois. «Muy bien», gritó el administrador. Sacó a Jacinta de la celda, la más pequeña. «Tú irás primero». Lucia y Francisco escucharon los llantos de Jacinta al ser arrastrada por el pasillo. Se arrodillaron en el suelo sucio. «Francisco», dijo Lucia, segura de que su amiga estaba siendo martirizada, «si nos matan, nos veremos en el cielo, ¿verdad?» Francisco, el niño valiente, asintió. «Sí, Lucia, y alabaremos tanto al Señor». Minutos después, el guardia regresó. No por Francisco, sino por Lucia. El administrador había fracasado. Su crueldad y sus amenazas eran impotentes contra la fe de una niña de 7 años. Llevó a Lucia a la sala de interrogatorios. «Dime el secreto, o sufrirás la misma suerte que tu prima». Lucia se negó.
Finalmente, humillado y furioso, sin saber qué más hacer con estos niños imposibles, los devolvió a Fátima. El 13 de agosto había pasado. El milagro no había ocurrido. Sus seguidores se sintieron traicionados. Pero unos días después, mientras los niños pastoreaban, la señora se les apareció de nuevo. Les dijo que el administrador había impedido el milagro, pero les confirmó su promesa final. En el último mes, en octubre, haré el milagro que todos verán para que crean. Y así llegó el 13 de octubre de 1917, el día del juicio final para la credibilidad de los niños. El mundo entero estaba observando. Portugal estaba en vilo. Avelino de Almeida, el editor jefe del periódico liberal y anticlerical más grande de Lisboa, O Século, había viajado a Fátima, no para presenciar un milagro, sino para escribir la crónica de la farsa final, para burlarse de la credulidad de los campesinos. 70.000 personas, 70.000, llenaban la cova de Iria, hombro con hombro, bajo la lluvia más torrencial que se recordaba. No era una lluvia, era un diluvio. El suelo era un pantano de lodo profundo. La gente estaba empapada, miserable, fría, y en el centro de este mar de desesperación estaban Lucia, Francisco y Jacinta, caminando hacia la encina. Mentirosos, gritaba la gente, hagan que llueva menos. La madre de Lucia, segura de que ese día los lincharían a todos, lloraba. Hija mía, pide perdón a la gente. Pero Lucia no la escuchaba. Llegó a la encina y miró hacia arriba. «¡Ya viene!», gritó. La señora apareció solo para ellos. «Soy la señora del Rosario», dijo. «Quiero una capilla aquí en mi honor, que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a terminar». Su rostro se volvió de una tristeza profunda. «Que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido», fue su último mensaje. Y mientras se elevaba, Lucia, recordando su promesa, se volvió hacia la multitud y gritó, señalando al cielo, «Miren el sol». En ese instante, en ese preciso segundo, la lluvia torrencial se detuvo, como si un grifo celestial se hubiera cerrado de golpe. Las nubes negras y pesadas se abrieron como una cortina de teatro, y el sol apareció, pero no era el sol, era un disco de plata opaco, giratorio. Se podía mirar directamente sin que lastimara los ojos. 70.000 personas, creyentes y escépticos, levantaron la vista y jadearon, y entonces comenzó a danzar. El sol giró sobre sí mismo con una velocidad aterradora, como una rueda de fuego. Lanzó rayos de luz de colores sobre la multitud, amarillo, verde, rojo, azul, violeta. Pintó la tierra, los árboles, los rostros de la gente con colores sobrenaturales. Era como si el mundo estuviera siendo visto a través de un vitral cósmico, y entonces se detuvo y comenzó a caer. El sol se desprendió del cielo, en zigzag, como una hoja seca que cae, se precipitó hacia la multitud aterrorizada. El sonido de 70.000 personas gritando fue uno solo. Fue el sonido del fin del mundo. La gente cayó de rodillas en el lodo, gritando, confesando sus pecados en voz alta. «Dios mío, misericordia! Creo, perdónanos». Pensaron que era el juicio final. Avelino de Almeida, el periodista ateo, estaba allí, de pie, paralizado, su pluma y su libreta olvidadas, sus ojos fijos en el terror que caía del cielo. Tan cerca estuvo el sol que la gente sintió el calor, un calor intenso, y tan repentinamente como había comenzado, el sol se detuvo, se tambaleó, y volvió a subir en zigzag a su lugar en el cielo, volviéndose de nuevo el sol normal e imposible de mirar. Hubo un silencio de muerte y renacimiento. La gente se miró unos a otros, temblando, llorando, sin poder creer lo que habían visto. Y entonces alguien gritó, «¡Estamos secos!». Era verdad, el milagro final. Todos, 70.000 personas que habían estado empapadas hasta los huesos, ahora estaban completamente secos. Sus ropas, sus cabellos, el suelo que había sido un pantano de lodo intransitable, ahora estaba firme y seco. Avelino de Almeida regresó a Lisboa. Y el 15 de octubre, en la portada del periódico más anticlerical de Portugal, O Século, escribió un artículo que cambiaría la historia. Describió, con un detalle aterrador y preciso, exactamente lo que había visto. El sol danzó en Fátima. La guerra terminó. Francisco y Jacinta, como la Virgen había prometido, murieron poco después en la pandemia de gripe española, ofreciendo su inmenso sufrimiento por los pecadores. Lucia vivió una larga vida como monja de clausura, la guardiana del secreto, y el 13 de mayo de 1981, en el aniversario exacto de la primera aparición, un asesino le disparó a quemarropa al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. El Papa sobrevivió. Y cuando leyó la tercera parte del secreto de Fátima, la visión del obispo vestido de blanco siendo asesinado, supo la verdad.
Una mano maternal dijo, desvió la bala. El mundo no escuchó, y la Segunda Guerra Mundial llegó. Rusia esparció sus errores, el Papa sufrió. Pero la profecía final, la que sostuvo a esos niños en el corazón de la oscuridad, la que nos sostiene a nosotros hoy, no era una de desesperación. Era la promesa que la Señora del Rosario nos hizo, la promesa que es nuestro refugio seguro. Pero al final mi inmaculado corazón triunfará.